Bajón emocional o depresión. Quédate que te cuento las diferencias. Hoy quiero aclarar una idea que se repite muchísimo y que suele generar bastante confusión, y es que no es lo mismo tener un cuadro depresivo a tener depresión, porque muchas veces usamos ambas como si fuesen sinónimos, pero no lo son. Para empezar, hay que entender por qué aparecen los síntomas depresivos. Y no solo aparecen por una única causa, sino que es un cóctel de varios factores, como son los psicológicos, los sociales y los biológicos. En los factores biológicos encontramos alteraciones en los neurotransmisores. Estos son los mensajeros del sistema nervioso, por ejemplo, la serotonina, que regula el estado de ánimo y el bienestar. La dopamina, relacionada con el placer y la motivación. Y la noradrenalina, que tiene que ver con la energía y la activación. Cuando estos sistemas se alteran, pueden aparecer síntomas como tristeza, apatía, falta de energía o dificultad para disfrutar. Además, también influye la predisposición genética, es decir, hay personas que por pura biología son más vulnerables. En los factores psicológicos entran en juego los pensamientos negativos automáticos, la baja autoestima y los estilos de afrontamiento poco adaptativos, como por ejemplo la evitación o la rumiación. Aquí es fundamental la teoría de Aaron T. Beck, que plantea que no solo es lo que nos ocurre, sino cómo lo interpretamos. Es decir, dos personas pueden vivir la misma situación, pero dependiendo de cómo se procese mentalmente, el impacto emocional va a ser muy distinto en una persona y en la otra. Y en los factores sociales encontramos elementos como el estrés laboral, los problemas en las relaciones, los cambios vitales importantes, la soledad, la falta de apoyo o los eventos traumáticos. Todo esto puede actuar como desencadenante o como mantenimiento de los síntomas. ¿Qué es un cuadro o episodio depresivo? Un cuadro depresivo es cuando aparece una tristeza, una apatía, pocas ganas de hacer algo, poca motivación, alteraciones en el sueño, en el apetito, y esta puede ser leve, moderada o puntual, y muchas veces está asociado a una causa en concreto. No siempre cumple criterios clínicos estrictos y en muchos casos es transitorio. Ahora bien, ¿qué es la depresión o trastorno depresivo mayor? Para hablar de depresión no basta con estar triste, se requiere una combinación de varios síntomas que duren al menos 2 semanas y que además interfiera de forma significativa en la vida diaria. El diagnóstico depresivo incluye aspectos como el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, la pérdida de interés o de placer, cambios en el peso o en el apetito, insomnio o exceso de sueño, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse, agitación o pesadez en el cuerpo y pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida. Además, estos síntomas deben suponer un malestar clínicamente significativo y no explicarse por otras causas médicas o por el consumo de sustancias. En resumen, el cuadro depresivo suele ser algo más puntual, reactivo y menos intenso, mientras que la depresión es más persistente, más estructurada y clínicamente significativa. Pero para entender realmente la diferencia, hay que ir un paso más allá y preguntarnos, ¿qué está pasando en el cerebro? Cuando tenemos depresión, la comunicación neuronal está alterada. Las neuronas se comunican a través de los neurotransmisores, pero aquí no se trata solo de que haya menos serotonina, dopamina o noradrenalina, sino de que las redes neuronales funcionan de forma menos eficiente. Es como si el cerebro perdiera fluidez en su comunicación interna, especialmente en los circuitos de recompensa, lo que explica por qué nos cuesta tanto sentir motivación o placer. Además, hay cambios en diferentes regiones cerebrales, como en la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones y a regular las emociones, pero en depresión presenta menor actividad.
¿Qué es lo que hace esto? Pues esto hace que nos cueste muchísimo más pensar con claridad, tomar decisiones o gestionar lo que sentimos. La amígdala, que procesa las emociones negativas, se vuelve más reactiva, lo que aumenta la sensibilidad al dolor emocional y hace que lo negativo tenga más peso, es decir, que lo negativo aún sea más negativo. Y finalmente el hipocampo. Este está relacionado con la memoria y puede reducir su volumen, especialmente cuando hay estrés crónico. Y aquí entra en juego otro factor clave, los sistemas de estrés, el eje HPA, que regula la respuesta al estrés. Este, en la depresión, está sobreactivado. Esto implica niveles de cortisol elevados, una sensación constante de alerta y a largo plazo efectos negativos sobre el cerebro. Todo esto nos lleva a un concepto fundamental, la neuroplasticidad. ¿Alguna vez habéis escuchado que el cerebro es plástico? Pues sí, lo es. Y todo es porque tiene la capacidad de adaptarse, de crear nuevas conexiones, pero en la depresión esta capacidad disminuye, lo que significa que hay menos conexiones neuronales y el cerebro se vuelve como más rígido, menos flexible. Y hay una molécula clave en este proceso llamada el BDNF, que favorece la creación y el fortalecimiento de conexiones neuronales. En depresión, sus niveles bajan, lo que ayuda a explicar por qué este estado puede mantenerse en el tiempo. Así que no es solo cómo te sientes, es que el cerebro pierde capacidad para salir de ese patrón. Y esto también explica cómo funcionan los tratamientos. Los antidepresivos aumentan la disponibilidad de neurotransmisores, pero su efecto más importante es que favorece la neuroplasticidad. La terapia psicológica también nos ayuda a cambiar el cerebro, es decir, al modificar los patrones de pensamiento se crean nuevas conexiones neuronales. Y, muy importante, el ejercicio físico. Esto muchas veces se infravalora, pero es que el hacer algún tipo de ejercicio aumenta el BDNF, es decir, vamos a poder mejorar el estado de ánimo y esto tiene efectos biológicos muy potentes. Así que para cerrar con una idea clara, un bajón emocional o cuadro depresivo puede ser algo temporal y reactivo, mientras que la depresión es un trastorno más profundo, persistente y con una base neurobiológica clara. Y lo más importante, la depresión no es simplemente estar triste, es un trastorno en el que el cerebro cambia la forma en la que procesa la emoción, la motivación y el estrés. Y un último consejo, si estás pasando por esto, no tengas miedo ni vergüenza en pedir ayuda, o bien a un psicólogo o bien a tu médico. Y muchísimo menos tengas miedo de tomar medicación, porque hoy en día esto está a la orden del día, sobre todo en la población más joven. Y bueno, esto es un tema que me gustaría hablar, así que si queréis que hablemos sobre la sociedad y los trastornos depresivos o la depresión, por favor, comentadme abajo. Y nada, si habéis llegado hasta aquí y os gusta mi contenido, por favor, darle al like y suscribiros. Un besito muy grande.